aunque quizá no habría coeficiente de utilidad y por lo tanto pues sus pagos provisionales serían presentados en ceros. ¿Por qué no habría coeficiente de utilidad? Bueno, pues porque aquí no estamos hablando de que tenga una utilidad fiscal, dado que en 2013 pues tributó como persona moral con fines no lucrativos y no y pues prácticamente no tiene una utilidad fiscal. Aquí me dice Ramón que no se escucha nada. Hacemos otra prueba de todo bien, me dice Santa, entonces seguramente ha de ser alguna situación del internet. Bueno, entonces aquí estamos hablando que pues sí tendrían que efectuar pagos provisionales, aunque no habría coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque finalmente pues no hay una utilidad fiscal, no hay un ingreso acumulable y en términos generales, aunque salga la resolución miscelánea, pues en este caso pues no me podrían gravar la base del impuesto, ¿no? Tendría que estar previsto en ley y pues en las disposiciones transitorias no aparece nada. Entonces, las escuelas que pasan al título 2 para el próximo año van a tener que presentar sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta en ceros. Pasemos a la siguiente pregunta, que también es impuesto sobre la renta. Y también otra de las dudas que surgió es que en cuestión de las cuotas obreras del IMSS que actualmente están pagando los patrones como previsión social, si prácticamente estas no serán deducibles en un 47%. Aquí, pues, cabe recordar que fue muy mencionado esta situación de que todas las prestaciones exentas ya no van a ser deducibles al 100% para el patrón, solamente van a ser deducibles en un 47% si es que las prestaciones disminuyen en 2014 con respecto al 2013. Y si no disminuyen, pues van a ser deducibles en un 53%. Esto es decir, que la diferencia, que es el 47%, pues no sería deducible. Aquí estamos hablando de una disposición específica donde el artículo 28, fracción primera, me dice que no serán deducibles aquellos impuestos o contribuciones que sean pagados a cuenta de un tercero. Entonces, aquí ya no hablaríamos en cuestión de la previsión social ni nada de esta situación, sino nos iríamos al artículo 28, fracción primera, donde tácitamente me dice que las cuotas a cargo de terceros pues no serían deducibles. Entonces, aquí no aplicaría parcialmente de un 47%. Nuestra siguiente pregunta es en relación al pago de dividendos. Recordemos que, bueno, como ya les acababa de comentar al principio, es que ya los dividendos que se repartan a partir del 2014, pues si bien es cierto que los socios van a tener derecho a acreditar el impuesto que pagó la persona moral, pues ahora se les puso un impuesto adicional de un 10% del impuesto sobre la renta, el cual pues tiene el carácter de pago definitivo. Y entonces aquí la pregunta era de si ese 10% se podía acreditar en la declaración anual. Pues no, al tratarse de un impuesto definitivo, pues finalmente la misma ley no me permite acreditar los impuestos definitivos y no hay ninguna disposición adicional que me establezca que esto se pueda adicionar, ¿no? Entonces, en este caso, este 10% que los socios van a pagar a partir del 2014 no lo van a poder acreditar en la declaración anual. Aquí, pues recordemos que los dividendos que se repartan a partir del 2014, estamos hablando que van a causar este 10% adicional, pues estamos hablando de las utilidades que se generen a partir del 2014. Es decir, que se van a pagar a lo mejor en 2015 o en adelante. No así, pues las utilidades que se hayan generado hasta el 2013, donde no les será aplicable esta disposición. Pero recuerden que la disposición transitoria menciona que esto será siempre y cuando la persona moral lleve el registro tanto de la COFIN que tenga hasta el ejercicio 2013 como la COFIN que tenga a partir del 2014. Si la persona moral prefiere evitarse todas estas situaciones de llevar dos cuentas, llevar el control, etcétera, pues
aún así reparta utilidades de 2005, 2004, pues le va a ser aplicable esta disposición. Entonces es importante que los contadores, yo creo que nos conviene que se lleve un registro individual, a pesar de que pues tengamos que tener el control de estas dos. Ahora, recuerden que también existe otra cuenta, que es la cuenta de CUFIN-RE, que es para aquellos que hayan diferido el impuesto sobre la renta. Son muy pocas las empresas que todavía llevan esta cuenta, pero sin embargo, a pesar de que no existen disposiciones transitorias de qué va a pasar con esta cuenta, también hay una disposición donde dice que todas las obligaciones y derechos nacidas con la ley que se abroga, pues van a continuar hasta en tanto pues ya se cumplan con esas obligaciones o derechos. Entonces, esa CUFIN-RE, si ustedes todavía cuentan con, valga la redundancia, cuentan con esta cuenta, pues van a tener que primero disminuir la CUFIN-RE para poder enterar el impuesto que se difirió y posteriormente pues disminuir de la CUFIN hasta el 2013 y posteriormente del 2014. Otra de las situaciones que se está dando con respecto a esto y que incluso se está comentando del por qué se están repartiendo utilidades actualmente respecto a la CUFIN, es porque recordemos que para el próximo año pues la tasa del impuesto para las personas físicas, a pesar de que es una tasa progresiva de acuerdo a los ingresos, pues la tasa máxima va a ser hasta el 35%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando la persona moral paga el impuesto por la utilidad, pues pagó un 30%, incluso ellos continúan con un 30%. ¿Qué va a pasar? Pues la persona física, cuando percibe ese dividendo, a pesar de que pueda acreditar el dividendo que pagó la persona moral, pues si este es del 30% y la persona física tiene que pagar un 35% de impuestos sobre la renta, pues va a tener que pagar ese 5% adicional. Aunque, pues recordemos que en últimos años, cuando el socio acreditaba el impuesto que pagaba la persona moral, pues en términos generales salía un saldo a favor. Aquí va a ser al contrario, ya a partir del 2014, al incrementarse la tasa, pues seguramente el socio va a tener que pagar un impuesto adicional. Eso pues también va a conllevar a que independientemente de ello, si se reparten utilidades del 2014 en adelante, pues la persona moral va a seguir pagando ese 30% y la persona física quizás se vaya a la tasa máxima, que es del 35%, por lo que va a tener que pagar el 5% de diferencial más el 10% que les comentaba del impuesto definitivo, ¿no? Entonces, aquí son situaciones que ya se están dando en cuenta los contribuyentes. Es importante que ustedes vayan tomando sus decisiones y no olvidando que para que se decreten los dividendos, pues tiene que haber una asamblea, ¿no? Entonces, no nada más es de que decrete hoy ya, tiene que haber una asamblea, tiene que estar protocolizada. Si es una asamblea ordinaria, pues no hay problema, pero si deciden hacer una asamblea extraordinaria, pues van a tener que protocolizarla, ¿no? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta esta situación y también fue una de las dudas que surgieron, ¿no? Otra de las situaciones que se presentan es los premios de asistencia y puntualidad, si también no serán deducibles en un 57% o 43%, si es que disminuye las prestaciones de la empresa. Bueno, aquí recordemos que los premios de asistencia y puntualidad en términos generales no es previsión social. Entonces, al no ser previsión social, no hay ningún fundamento que me exente de pagar el impuesto sobre la renta, hablando de los trabajadores. Por tanto, pues el trabajador tiene que considerarlos como gravables y retener el impuesto. Entonces, aquí recordemos que la no deducción respecto a al 50%, 57%, perdón, o en su caso, perdón, 53%, está mal aquí el porcentaje, 53% o 47% va en función de los ingresos que se encuentran exentos para el trabajador. ¿Qué quiere decir? Al estar grabado los premios de asistencia y puntualidad, estos van a ser totalmente deducibles, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema. Claro está que pues el patrón los tiene que grabar, porque si los está considerando exentos, pues de entrada, pues ya estamos mal desde un principio, porque volvemos a lo mismo, no es considerado como previsión social. Incluso, si mal no recuerdo, hay un criterio del SAT que confirma esta situación. Ahora,
por los pagos por anticipos a remanentes a socios de sociedades civiles y los honorarios al Consejo, también se deberá emitir CFDI. Este tema ha sido muy controvertido respecto a que, pues ya, si han escuchado, los recibos de nómina ya van a tener que ser digitales a través de un CFDI. Bueno, pues lo mismo va a suceder para todos los pagos que correspondan al capítulo 1 y para todos los pagos por los cuales se tenga que hacer retención. Esto pues estamos hablando que incluye en pagos del capítulo 1 tanto los pagos a salarios a los trabajadores como todos los pagos que nosotros asimilamos a salarios. Recordemos que se consideran asimilados a salarios pues los anticipos a remanentes a socios, así como los honorarios al consejo directivo, el pago de prestaciones por servicios independientes cuando se opta por asimilarse a salarios, así como el pago pues, por actividades empresariales cuando el contribuyente opta porque se le pague por asimilados a salarios. Entonces, en este caso, pues sí, estaríamos obligados a emitir un CFDI, esto en términos del artículo 99, fracción tercera, perdón, de la nueva ley del impuesto sobre la renta, y pues obviamente en base al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa cuando hablamos de retenciones por intereses? Recordemos que ahí pues también cuando una persona moral le paga intereses a una persona física y esta persona moral no forma parte del sistema financiero, pues también está obligada a retener el impuesto sobre la renta, ¿no? En términos del capítulo de los demás ingresos. Entonces, también en este caso, pues el retenedor va a tener que emitir un CFDI por ese pago de intereses y pues finalmente ya es una obligación que ustedes podrán constatar en la ley del impuesto sobre la renta y pues en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Si bien es cierto que pues esto también va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2014, pues estamos viendo que hay que esperar a que se publiquen las reglas de resolución miscelánea, pues para ver si la autoridad nos otorga alguna facilidad para poder transitar de este año al siguiente y pues poder ver esto de los recibos de nómina digitales. Si ustedes pueden ver, pues ya en la página del SAT ya está el complemento que va a ser una modificación al anexo 20, donde pues ya viene cómo va a venir el CFDI para este tipo de comprobantes de nómina. Sin embargo, pues estamos pensando que posiblemente por la entrada tan rápida de esta situación, pues se puede otorgar una prórroga por parte de la autoridad, aunque pues esto también pues es una suposición y tenemos que esperar a que la autoridad pues lo publique a través de reglas misceláneas, ¿no? Entonces, esto queda hasta ahorita pues ya vigente a partir del 1 de enero, salvo otra situación que se presente. En cuestión de los repecos, bueno, esta es una situación que yo creo que es una inquietante para todos los pequeños contribuyentes y que ahora van a pasar al régimen de incorporación fiscal. Yo creo que este régimen de incorporación fiscal ha sido el tema del día porque sí, pues son bastantes los pequeños contribuyentes que ahora la pregunta es si van a pagar IVA. Pues sí, sí van a tener que pagar IVA. En términos del artículo 5E de la ley del IVA, claro está, siempre y cuando sus actos o actividades pues estén grabados a la tasa general. Si están grabados a la tasa cero, pues no hay pago del impuesto y pues si están exentos, tampoco, ¿no? Ahora, en cuestión, aquí también me pregunta Rodolfo Flores, pues sí, efectivamente, en cuestión de IEPS, pues sí, también los pequeños contribuyentes van a tener que pagar IEPS y sobre todo cuando vendan alimentos chatarra. Aquí recordemos que también es una modificación a la ley del IEPS, donde ya se va a gravar a los alimentos chatarra que rebasan de ciertas kilocalorías y van a tener que grabárseles un 8% más. Entonces, los contribuyentes de incorporación fiscal que vendan este tipo de alimentos, pues ya son sujetos del IEPS, que estamos hablando incluso de las tienditas, de las misceláneas. Todas estas personas van a tener que ser sujetas del IEPS y van a tener que enterar el IEPS. Si nosotros checamos las disposiciones de la ley del IEPS, pues no hay ninguna situación que me exima o exima a este tipo de contribuyentes de pagar este impuesto. Entonces, sí tendrían todas las obligaciones que marca esta ley
Y pues como vemos, pues ya de pequeño contribuyente a pagar una cuota fija, pues ya van a ser tanto sujetos del IVA como del IEPS en caso de que vendan este tipo de productos. Lo mismo sucede para bebidas alcohólicas, también se convierten en sujetos de este impuesto y por lo tanto pues van a tener que pagar y enterar el IEPS de acuerdo a las obligaciones que marque esta ley. En cuestión pues de la reducción, hablando del mismo régimen de incorporación fiscal, pues recordemos que tanto se está anunciando en la televisión y en los medios de comunicación que por el primer año pues no se va a pagar impuesto, ¿no? Sin embargo, pues sí van a tener que determinarlo, van a tener que declararlo, aunque van a tener una reducción por el primer año del 100%. La pregunta sería si esto va a ser únicamente por el ejercicio 2014. Bueno, realmente la disposición menciona que esta reducción del 100% va a ser a partir del primer ejercicio que tributen bajo ese régimen. Entonces, todos los pequeños contribuyentes que pasan del régimen, de este régimen de pequeño contribuyente al régimen de incorporación fiscal, pues sí, solamente por el 2014 van a tener la reducción del 100% y recordemos que los subsecuentes años, pues esa tasa se va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta llegar hasta el décimo primer año donde ya van a tener que pagar el impuesto al 100%. Y en este caso, si un contribuyente, por ser menor de edad, a lo mejor ahorita, decide a lo mejor ya en su mayoría de edad o ya cuando se titule realizar una actividad empresarial que cumple con los requisitos de no exceder de los 2 millones, etcétera, pues a partir del año en que inicie sus actividades va a poder tener la reducción del 100% y se va a ir decreciendo esa reducción. Claro, pues aquí estamos hablando pues siempre y cuando este artículo 111 pues no se modifique, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. También otra de las preguntas o de los cuestionamientos que se dieron es que ¿qué pasa si yo con pequeño contribuyente o no hablando de pequeño contribuyente, a lo mejor régimen de intermedio, no está obteniendo ingresos? Y puede ser que también en 2014 no obtenga ingresos. ¿Qué va a pasar si decide registrarse en el régimen de incorporación fiscal? Bueno, al registrarse ya, al empezar a tributar en el régimen de incorporación fiscal en 2014, pues va a seguir teniendo esa reducción, derecho a esa reducción del 100%. Si no obtiene ingresos para el 2015, cuando a lo mejor ya empieza a realizar sus actividades, pues ya la reducción no va a ser del 100%, va a ser del 90%. ¿Por qué? Porque desde el 2014 ya empezó a tributar bajo este régimen y pues finalmente ya digamos, desperdició ese año en que empezó a tributar bajo el régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues finalmente, pues aquí obviamente si no está obteniendo ingresos, la persona física, pues lo recomendable es que se suspenda y cuando ya realmente empiece a realizar sus actividades empresariales y estime que no van a rebasar de 2 millones, pues ya inscribirse a este régimen de incorporación fiscal para que entonces a partir de ese momento pues tenga derecho a la reducción, ¿no? Entonces sí, esta situación se está dando. Dice, muchas tienditas van a dejar de vender sabritas, pues obviamente, pues las tienditas, recordemos que venden dulces, venden igualmente papitas, etcétera. Entonces, todos los productos empaquetados, aquí hay que recordar que en cuestión de IEPS, pues ese 8%, como les mencionaba, es siempre y cuando excedan cierto monto de kilocalorías. Y se supone que eso nos vamos a dar cuenta en la etiqueta que viene atrás. Entonces, si no excede de ese monto, pues no van a exceder de eso de 8% y pues no son sujetos del IEPS. Ahora, también aquí se me olvidó comentarles, no sé si ustedes ya checaron en la página del SAT, que ya hay una propuesta de regla para la resolución miscelánea del 2014, donde la autoridad me menciona cuáles son los productos que se venden en términos generales a granel, que no están empaquetados ni que tienen la etiqueta de kilocalorías, que se van a considerar que graban IEPS, bueno, perdón, que no graban IEPS.
Y si ustedes pueden checar, pues vienen los productos de trigo, los productos del maíz, los productos de otros cereales, y ahí se menciona pues que no son sujetos del IEPS las tortillas, que son las que se venden a granel, el pan, siempre y cuando no sea dulce, y otros productos. Entonces aquí, pues, a contrario censo, diríamos que el pan de dulce que compremos al panadero, pues ya va a traer implícito su 8% adicional, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta esta regla. Yo les sugiero que lo chequen en la página del SAT o también lo pueden encontrar pues en nuestro portal. Recordemos que nosotros contamos con un portal que es www.e-mediopaf.com, donde ustedes pueden consultar información actualizada, información fiscal, y ustedes pueden checar esta información. Me dice, bueno, ahorita vamos a continuar con esta situación de las preguntas. Marcos dice, si me inscribo en 2015, ¿va a tener la reducción del 100%? Pues sí, porque aquí recordemos que es si en el primer año en que tributen bajo este régimen, es como van a poder aplicar esta reducción del 100%, ¿no? En el régimen de incorporación fiscal, si se permite la copropiedad, también esta fue otra de las preguntas que hicieron en el evento, pues sí van a tener derecho los copropietarios que realizan actividades empresariales, si estiman que sus ingresos no van a rebasar de 2 millones, van a poder entrar al régimen de incorporación fiscal, aunque aquí recordemos que el mismo artículo 111, tercer párrafo, me establece las condiciones para que un régimen de copropiedad por actividad empresarial pueda tributar bajo este régimen, donde me dice que siempre y cuando por la actividad empresarial realizada en copropiedad no exceda de los 2 millones y siempre que por cada copropietario más los ingresos que obtengan por enajenación de activo de sus demás actividades empresariales no rebasen de estos 2 millones de pesos. Entonces también esta es otra de las preguntas que nos hicieron. Sí va a poder aplicar la copropiedad en el régimen de incorporación fiscal siempre y cuando cumpla con requisitos. Continuando con estas inquietudes, pues tenemos que en cuestión del Código Fiscal de la Federación, preguntan mucho de qué va a pasar con aquellos contribuyentes que realizan operaciones con público en general. Van a tener que expedir un CFDI por cada cliente, se va a utilizar un RFC genérico y también la pregunta sería, ¿va a existir el comprobante global? Bueno, en cuestión de expedir un CFDI por cada cliente, como ya les mencionaba al principio de la plática, pues sí, ya es un hecho con la reforma del Código Fiscal de la Federación y su publicación en el Diario Oficial, pues ya se derogó, el artículo 29C del Código, que es el que me regulaba los comprobantes simplificados. Por tanto, pues en términos generales, el artículo 29 me dice que los contribuyentes que por las mismas leyes de impuestos sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, estén obligados a expedir un comprobante fiscal, pues va a ser a través de un comprobante fiscal digital a través de Internet. El 29, fracción cuarta, pues todavía me sigue contemplando que cuando las personas no cuenten con un RFC, se va a poder utilizar una clave genérica, ¿sí? Entonces, me habla una clave genérica, que aquí seguramente va a ser el RFC genérico que nosotros conocemos, o también recordemos que finalmente ya todas las personas van a tener un RFC, aunque sea sin obligaciones, proporcionando la CURP. Incluso si ustedes checan en la página del SAT y ustedes checan para la inscripción a la RFC con la CURP, ustedes pueden introducir cualquier CURP y ahí le va a decir el mismo sistema si ese CURP ya cuenta con un RFC o no lo cuenta. Incluso ya les da hasta el RFC que corresponde. Entonces, incluso esta aplicación es muy fácil de utilizar y yo se los recomiendo para aquellos que presentan su declaración informativa de sueldos y salarios, que no tienen los RFCs de los trabajadores. A través de este programa, ustedes pueden introducir la CURP del trabajador, que incluso ese es un dato obligatorio para efectos del Seguro Social, y podrán verificar si ese trabajador ya cuenta con el RFC
o no cuenta con el RFC y por lo tanto pues van a tener que inscribirlos, ¿no? Entonces aquí hay que esperar también las reglas de resolución miscelánea para ver si en cierta forma hay alguna publicación donde se permita o de alguna manera flexibilice o de alguna manera pues se sigan utilizando los comprobantes simplificados, ¿no? Mucho también se hablaba de una noticia que salió en los periódicos de que el SAT había ablandado la utilización del CFDI y donde se hablaba que los contribuyentes, personas físicas, iban a poder emitir una factura global por las operaciones que realizaran en el día, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esta situación y pues hay que esperar también nuevamente a que se publiquen las reglas de resolución miscelánea esperada por todos. Otra también, los taxistas. Yo creo que esta es una situación que aplica para todos los que estaban registrados como pequeños contribuyentes, donde menciona que si también los taxistas deberán emitir CFDI, pues igual que el tema anterior, pues sí, van a tener que emitir CFDI hasta en tanto pues no exista otra disposición fiscal que me diga que pueda emitir otro tipo de comprobantes y que tengan, digamos, validez fiscal. Y si deberán pagar IVA, pues no, considerando que se trate de transporte público urbano en términos del artículo 15, fracción quinta de la ley del IVA, que aquí recordemos que esta fracción quinta tuvo una reforma donde ya los transportistas que realicen prestación de servicios foráneo, aun cuando sea de público o de bienes, pues ya va a gravar a la tasa general. ¿Sí? Entonces aquí esa es otra situación que tienen duda en cuestión de los taxistas, ya, y recordemos que estos también pasan al régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Pues no exceden de sus ingresos de 2 millones, y si es la única actividad que realizan como actividad empresarial, y también recordemos que el artículo 111 pues me menciona quienes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal, como principalmente podríamos mencionar cuando son socios de alguna empresa, ¿no? Entonces aquí debemos de tomar en cuenta estas situaciones y a pesar de que tributen o no en el régimen de incorporación fiscal, pues de todos modos tienen que emitir el CFDI. En relación al YETU también es otra de las preguntas que surgieron, donde dice, ¿qué pasa si una persona, ya sea física o moral, factura ahorita en 2013 y va a cobrar la facturación hasta el 2014? Bueno, recordemos que en la ley del YETU pues ya va a ser abrogada y va a tener, esta abrogación va a ser a partir del 1 de enero del 2014, por tanto, pues ya no tendríamos fundamento legal para acumular el ingreso, pero me dicen, ¿qué pasa? Pero si yo estoy facturando. Y entonces, para impuestos sobre la renta, si una persona moral ya facturó, pues ya es un ingreso para impuestos sobre la renta, en términos del artículo 18 vigente de la ley del impuesto sobre la renta, que ya va a dejar de existir a partir del 1 de enero. Pero en YETU, pues realmente todavía no nace la obligación de pagar este impuesto, ya que recordemos que en YETU la obligación de pagar este impuesto nace cuando yo efectivamente cobro la contraprestación o el precio. Entonces, si en 2014 cobro la contraprestación, pues en YETU ya se abrogó, pues ya no va a ser un ingreso para YETU. Entonces, muchos dicen, bueno, pues voy a cobrar para el 2014, pero ¿qué pasa con el cliente? El cliente seguramente va a querer deducirlo para YETU y seguramente les va a pagar antes del 2014. Claro está, pues eso también dependerá de la liquidez del cliente y pues de la estrategia que haya considerado para este año y para el próximo, ¿no? Entonces también es otra situación que ha surgido respecto a esto y que pues realmente ya todos los ingresos que se cobren a partir del 2014, que no hayan sido, que hayan sido facturados en 2013, pues ya no van a tener ninguna aplicación en relación a en relación al YETU, ¿no? Entonces aquí vamos a ya, pues estas fueron las principales dudas que surgieron. Claro, surgieron otras tantas, aunque quisimos mostrar las que fueron más recurrentes.
Voy a proceder a contestar sus preguntas. Vamos a empezar desde el principio. Recordemos que pues muchas de las situaciones yo me estoy basando en los fundamentos legales en relación a la reforma que ya se publicó y obviamente pues muchas situaciones pueden cambiar debido a la publicación de la resolución miscelánea, ¿no? Entonces también tenemos que estar al pendiente de esa publicación hasta en tanto pues a ver si nos surge otra cosa. Vamos a ver, permítame un momento. Bueno, Mario, ¿qué pasa con las escuelas que pasan del título 3 al título 2 en relación a su coeficiente de utilidad? Era lo que les comentaba. Al pasar al título 2, pues ya para determinar su coeficiente, pues tienen que tener sus ingresos nominales y su utilidad fiscal, siendo que del título 3, pues realmente estas personas no determinan ni utilidad acumulable, ni utilidad fiscal, perdón, ni utilidad fiscal, ni ingresos nominales. Sin embargo, pues también hay que recordar que puede ser que las del título 3 tengan que pagar impuestos sobre la renta por ciertos conceptos que no son deducibles, aunque también aquí queda la situación, la duda de que al tratarse de una nueva ley del impuesto sobre la renta, pues ya a pesar de que determinen tengan que pagar impuesto en base al título 2 por percibir ingresos de los conceptos que menciona el título 3, pues hasta qué punto se podría considerar como base. En mi opinión, pues habría que ver la situación en específico, aunque en lo general yo les diría que no podrían determinar coeficiente de utilidad y por lo tanto, pues el primer año no tendrían que realizar pagos provisionales, aunque eso no quiere decir que en la declaración anual no tengan que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces ahí el golpe sería en la declaración anual. Entonces Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua me pregunta, entonces si de cada 100 pesos de deducciones exentas solo serán deducibles 47 pesos o 53 pesos, sí, efectivamente. Todas las prestaciones que se le otorguen al trabajador, y esto no nada más se trata de prestaciones de previsión social, todas las prestaciones laborales que yo le entregue a mi trabajador y que por impuestos sobre la renta se encuentren exentas, solamente podré deducir un 47% si mis prestaciones disminuyen con respecto al año anterior o un 53% si mis prestaciones no disminuyen. Efectivamente, aquí esa es una situación que ya están previendo, aunque, bueno, recordemos que esto va en función a que ya no van a pagar YETU. Entonces aquí, según la exposición de motivos, fue precisamente, de alguna manera, evitar ese ingreso que iba a dejar de percibir la autoridad, pues lo pusieron en impuestos sobre la renta, aunque pues, muchos comentan que nada tiene que ver YETU con impuestos sobre la renta, pero esto quisieron hacer los legisladores para no dejar de percibir el ingreso que percibían en YETU. Eric de Tlaxcala dice, entonces la ley estaría legislando en un año anterior, la ley sería retroactiva, no sé en qué función fue tu comentario, a ver si me lo puedes aclarar. Dice Rodolfo Flores, que se generen o se paguen en 2014, seguramente te refieres a las mismas prestaciones exentas. Bueno, recordemos que en personas físicas trabajadores estamos hablando que el impuesto se genera en el momento en que se percibe el ingreso y esto es cuando se reciben efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que deben prestaciones de este año y las pagan en 2014? Les va a seguir aplicando la misma disposición de la nueva ley del impuesto sobre la renta, donde finalmente esas prestaciones, al estar exentas, solamente van a ser deducibles en un 47 o 53%, depende de en qué situación importe. No importa que se hayan navegando de 2013, porque finalmente la exención correspondiente pues no se les está aplicando dado que todavía no se considera que se percibe el ingreso.
se va a considerar que se percibe el ingreso en el momento que se les pague y por lo tanto pues le sería aplicable la exención a partir del 2014 y le aplicaría las disposiciones vigentes de la nueva ley. Entonces aquí pues muchas personas, muchos patrones lo que están haciendo es pagar las prestaciones que tengan pendientes todavía para poder aprovechar la deducción al 100% y no tener que disminuir su deducción para el próximo año, ¿no? Obviamente esto es pues siempre y cuando pues ya tengan derecho esas prestaciones los trabajadores y pues siempre y cuando también el patrón tenga la liquidez. Artículo 9, fracción, en el cálculo de la PTU se disminuirán los no deducibles del 28, fracción 30 de impuestos sobre la renta. Bueno, recordemos que ya en el artículo 9, donde ya me dice cómo voy a determinar la base para la PTU, que es prácticamente la utilidad fiscal, me permite adicionalmente disminuir las prestaciones exentas que yo consideré como no deducibles. Entonces, eso es un beneficio para el patrón, donde para la PTU sí se van a poder disminuir esas prestaciones, aunque para determinar la base del impuesto sobre la renta, estas prestaciones no van a ser deducibles, ¿no? Dice Eric de Tlaxcala, ¿es solo la previsión social o son todos los ingresos del trabajador? Sí, como les comentaba, pues no nada más es aplicable a la previsión social, sino a todas las prestaciones exentas del trabajador, que estamos hablando pues de aguinaldo, de prima vacacional, de la PTU y de la previsión social, el fondo de ahorro, el reembolso de gastos médicos mayores, todo lo que el patrón considera como ingreso exento para el trabajador, eso nada más va a ser deducible parcialmente, ¿no? Jorge Arturo del DF, yo tengo 3 repecos que ya me pidieron los de baja. Sí, pues efectivamente es lo que muchos repecos están optando por hacer, es irse a la informalidad y yo creo que ahí la autoridad posteriormente a lo mejor va a poner sus candados porque ya se supone que el régimen de incorporación fiscal pues era para disminuir la informalidad, ¿no? Que yo creo que muchos contribuyentes en vez de irse a la formalidad se va a ir a la informalidad y pues estoy de acuerdo en esa situación de que sí, muchos se van a dar de baja, ¿no? Aunque recordemos que pues puede ser un foco rojo de la autoridad y pueden empezar las revisiones. Sobre todo pues pequeños contribuyentes estamos hablando que tienen un local abierto al público en general, entonces seguramente hay que tener cuidado porque yo creo que la autoridad va a iniciar sus facultades de comprobación y va a empezar a revisar todos los localitos y va a ver si me encuentro registrado y si estoy expidiendo CFDIs. Estoy de acuerdo en que muchos pequeños se van a dar de baja, pero hay que tener sus precauciones, ¿no? Dice Mauricio de Ferrepecos, ya pagan IVA con la cuota integrada en 2014, lo pagarán por separado de ISR. Bueno, si bien es cierto que sí, ya pagan una cuota integrada, pero pues obviamente estaban eximidos de muchas obligaciones, ¿no? Entonces aquí ya van a tener que, esa cuota fija integrada, pues ya realizaban los pequeños contribuyentes un solo pago y no tenían que estar haciendo la separación del IVA, no tenían que presentar declaración informativa y aquí ya va a tener que hacer una separación tanto de impuestos sobre la renta como del IVA y determinar cuál es impuesto a pagar por cada concepto. Aquí ya no es una cuota fija integrada y yo creo que ahí es donde viene la complicación de esta situación, ¿no? En Rodolfo Flores, ¿se va a tener que desglosar el CFDI y el IEPS? Pues no, recordemos que el IEPS no se desglosa expresamente, salvo en bebidas alcohólicas, siempre y cuando mi cliente también sea sujeto del IEPS. Entonces, aquí no tendría que haber desglose del IEPS en cuestión de la enajenación de productos chatarra. Dice Jorge Arturo, entonces en cada año voy dando de alta y de baja a 10 contribuyentes para que no paguen nada. Bueno, mira, aquí estamos hablando de situaciones reales, ¿no? Entonces,
Aquí obviamente podemos hacer como la autoridad le llama la ilusión fiscal, de que a lo mejor mi tío inicia mis actividades y posteriormente pasa con mi primo y así sucesivamente. Yo creo que aquí estamos hablando de situaciones reales, de que si realmente inicia el contribuyente a sus actividades y posteriormente continúa, pues obviamente el primer año va a tener su reducción del 100%, ¿no? O sea, aquí finalmente estamos hablando de situaciones reales. Obviamente hay personas que hacen sus planeaciones fiscales cuando de situaciones ficticias que realmente pues estamos hablando de una elusión fiscal y pues ya esa situación ya es bajo riesgo del contribuyente, ¿no? Yo simplemente les comento que pues obviamente aquí la persona que realmente inicia actividades, sus actividades empresariales, si tributa en el régimen de incorporación fiscal, pues en el primer año no va a pagar el impuesto, no importando que inicie sus actividades en 2014 o en 2015 o en 2016, pero siempre y cuando sea el primer año en que tribute bajo este régimen, ¿no? Marcos de Yucatán, si me inscribo en 2015 va a tener la reducción del 100%, sí vas a tener la reducción del 100%, considerando que en 2014 pues no vas a estar tributando en el régimen de incorporación fiscal y siempre y cuando estés en los supuestos para tributar bajo este régimen. Daniel, Distrito Federal, y en cuestión de la facturación, ¿procederá normal como los demás o a esperar la resolución? Bueno, como les comentaba, pues hasta ahorita conforme las disposiciones va a ser CFDI y en resolución miscelánea habrá que esperar si todavía van a continuar estos de los 250,000 pesos, aunque estas reglas que están vigentes pues ya quedan sin efectos para el próximo año. Dice Eric de Tlaxcala, el SAT no es la autoridad conveniente para decir que sí y que no integran la canasta básica, pero pues ahí está, efectivamente ahí está. Incluso recordemos que la ley del IEPS menciona que el SAT va a ser la autoridad que me va a decir qué productos de la canasta básica no van a gravar IEPS. Entonces ahí ya le está dando la facultad y pues finalmente ya el SAT publicó anticipadamente esta regla para que más o menos nos demos cuenta de cuáles son los productos que no están empaquetados y que sí van a grabar IEPS. Carlos, un comisionista hoy en día es intermedio, ¿puede ingresar al régimen de incorporación fiscal? Sí, puede entrar al régimen de incorporación fiscal con las limitantes que marque ese régimen, ¿no? Daniel de DF, ¿qué onda con la página del SAT? Ya había publicado las reglas de facturación y ya no están. Bueno, miren, recordemos que esas reglas de facturación ya no están porque finalmente está cambiando su criterio y mientras no se hagan oficiales, pues ya no son válidas y las que se publicaron en la segunda modificación a la resolución miscelánea del 2013, que si mal no recuerdo creo que fueron por junio, julio, pues esas quedan sin efecto al reformarse las disposiciones del código. Entonces, aquí forzosamente tenemos que esperar a que se publique esta resolución miscelánea. Marcos de Yucatán, si el contribuyente es el que elabora el PAN, ¿grabará para IEPS? Sí, efectivamente, aquí no estamos hablando de la primera enajenación o de las subsecuentes, es simplemente con el hecho de enajenar pan de dulce sin empaquetar, ¿no? Entonces, quizá aquí muchos lo que van a hacer en las panaderías es ya empaquetar el pan y ponerle cuántas kilocalorías tiene para a lo mejor no grabar el IEPS. Dice Mauricio, ayer se publicó en la página del SAT reglas de comprobantes fiscales para 2014 y da oportunidad para factura global. En el caso del régimen de incorporación permite factura global trimestral. Bueno, como comentábamos, esas reglas ya se las quitó el SAT, yo creo que para no crear controversia y posiblemente ya pues, no sea muy tardado el que ya se publique la resolución miscelánea. Mario, ¿las iglesias tendrían que emitir CFDI? Pues sí, hasta el momento sí están obligadas también las iglesias a emitir CFDI. Eric de Tlaxcala, tenía entendido que dentro del régimen de incorporación fiscal se podía elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral. Eso es lo que se estaba mencionando, ¿no? De emitir un CFDI bimestral, bueno, más bien, emitir un CFDI global diario por las operaciones que se realizaban, aunque pues no hay fundamento legal. Luis, difícil que se cumplan todas las disposiciones, efectivamente es muy difícil y que
que incluso yo creo que eso se va a regular también en reglas de resolución miscelánea. Jorge Arturo, ¿le podría afectar el IVA si es residente en zona fronteriza? Pues sí, recordemos que ya también esta es una modificación para el próximo año, donde ya se va a homologar el IVA a la tasa general, aunque recordemos que en disposiciones transitorias viene que si el contribuyente, si es una contraprestación que se devengó en 2013 y que se cobra hasta el 10 de enero, o perdón, hasta el 11 de enero, pues todavía va a poder gravar a la tasa del 11%. Y sin embargo, si son contraprestaciones que se generen a partir del 2014, aun cuando se paguen antes del 11, van a ser ya la tasa general. Entonces sí va a haber una afectación en zona fronteriza porque ya recordemos que pasan del 11 al 16%. Obviamente estamos hablando de los actos o actividades que se encuentren grabados, ¿no? Gildardo, ¿qué es un PSE-CFDI? Bueno, esa es una abreviación donde en términos generales, ahorita no recuerdo exactamente qué significa, aunque lo puedes encontrar en la resolución miscelánea, pero es prácticamente lo que antes conocíamos como autofacturación. Recordemos que aquí las personas que adquieren productos del sector primario de la primera enajenación pueden emitir CFDIs por cuenta de esas personas que les venden los productos. Para ello, pues necesitamos de este proveedor de servicios de CFDI, donde me van a emitir el CFDI por cuenta de esta persona, de este agricultor, y yo voy a poderlo deducir. Ese es exactamente el PSE CFDI, que como les comento, ahorita no recuerdo qué significa cada una de las siglas, pero a eso se refiere. Diana, si una persona moral tiene un local donde vende al público en general, ¿puede seguir utilizando el RFC genérico? Pues, como les comentaba, el código sí maneja de una clave genérica y casi estoy pensando que es el RFC genérico el que se va a considerar utilizando, aunque esto no tiene fundamento legal, solamente el 29A del código, donde me habla de una clave genérica, no me habla del RFC genérico, ni me habla del famoso RFC genérico que conocemos como XX010101 XX, entonces aquí hay que esperar también las reglas de resolución miscelánea. Gildardo, ¿qué es un PSG CFDISP? No recuerdo ahí, sí no recuerdo a qué se refiere. Gildardo. Dice Henry Leiva, ¿puedo salir del régimen de consolidación y formar una persona moral y me convendría? No sé a qué te refieres con régimen de consolidación, porque si estamos hablando de consolidación fiscal, pues estamos hablando de personas morales. Ahí sí no entiendo tu pregunta. Eric de Tlaxcala, el problema de irse a la informalidad es que si manejan cuentas bancarias, la autoridad podría fiscalizar a razón de domicilio manifestando en la institución financiera. Sí, efectivamente, ya las cuentas van a estar fiscalizadas y también las tarjetas de crédito. Recuerden que ya también la autoridad va a poder presumir ingresos a partir de las cuentas de las tarjetas de crédito. Sí, efectivamente, Eric, es un candado para los informales, efectivamente, aquí, pues, ya lo que van a hacer es manejar puro efectivo, aunque también aquí está la ley antilavado, que, pues, a pesar de que maneje montos muy altos y ciertas actividades vulnerables, pues quizá en un futuro también vuelva a meter un candado por la ley antilavado y pues ahí también se vean afectados los informales, ¿no? Rocío, quiere decir que si yo estoy en régimen intermedio y paso al de incorporación, ¿no me aplica el no pago de ISR por el primer año? Sí, claro que sí te aplica, porque era lo que yo les decía, es siempre y cuando sea el primer año que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal. Entonces, todos los contribuyentes que pasen al régimen de incorporación fiscal en 2014 van a tener la reducción del 100%. Aquí bueno,
la duda que presentaban en ese entonces los contribuyentes era qué pasaba si por el primer año, a pesar de que ya estoy en ese régimen, no percibo ingresos y en el 2015 empiezo a percibir ingresos. Bueno, en 2015 ya no te va a aplicar la reducción del 100%. ¿Por qué? Porque en 2014 ya empezaste a tributar bajo ese régimen, ¿no? Entonces, en 2015 ya vas a tener la reducción del 90% a pesar de que en 2015 no hayas tenido, 2014, perdón, no hayas tenido ingresos. Richard, en régimen de incorporación, los exrepecos y ex intermedios les aplicará la reducción al 100% y será en el primer año o solo es para los nuevos del que se registraron en el régimen. No, yo considero que la reducción es al 100% para todos los que empiezan a tributar en el régimen de incorporación fiscal. Si bien es cierto que al hablar de régimen de incorporación fiscal, ha surgido la interpretación de que solamente aplica para los que inician actividades en el 2014. Yo considero que no todos los que entran a este régimen, aun cuando ya venían tributando como pequeño contribuyente o intermedio, les va a seguir aplicando la reducción del 100% porque no hay una limitante, ¿no? Entonces aquí va a seguir aplicando esa limitante. Y como vemos, pues yo creo que muchas dudas surgen del régimen de incorporación fiscal y muchas dudas van a quedar pendientes porque también estamos esperando que se publique esta famosa resolución miscelánea para el 2014 y sobre todo en base a los comprobantes fiscales digitales que yo creo que muchos contribuyentes están pendientes de esta situación. Aunque, como ya les comentaba en pláticas anteriores, se ha comentado que finalmente los comprobantes impresos con código de barras bidimensional, al tener una vigencia, pues se tiene derecho a todavía utilizar esos comprobantes con esa vigencia, ¿no? Entonces, posiblemente estamos pensando que se dé prórrogo para los comprobantes que todavía tengan vigencia. Entonces, aquí pues no queda de más que ustedes soliciten folios, no sé si actualmente todavía los está autorizando el SAT, por si las dudas, por si realmente van a seguir permitiendo utilizar este tipo de comprobantes impresos. Claro está que quizá a lo mejor limiten la utilización en base a los ingresos que obtenga el contribuyente, ¿no? Entonces, pues aquí les presento las principales dudas. Ustedes, pues gracias, también me presentaron bastantes dudas y se los agradezco mucho. Vamos a terminar lo último, Gildardo. ¿Por qué se pensaba en dar baja como intermedio a 31 de diciembre y alta en RIF en enero del 2014? Pues yo creo que es una confusión. O sea, finalmente el alta o la baja, recordemos que son suspensión de actividades, ¿no? Entonces, es una situación de procedimiento y a lo mejor no de realmente la situación, porque no puedes suspender en un día y reanudarte el otro día. A lo mejor es una situación que se dio yo creo que por la redacción que viene la ley, aunque les he de comentar que en ningún momento prohíbe que los que venían tributando en régimen intermedio o en régimen de pequeños contribuyentes no puedan tributar en este régimen. Y además de considerar que es una nueva ley fiscal y que al final también me dice en disposiciones transitorias que si bien derechos y obligaciones que nacieron con la ley anterior van a continuar, pero aquí al hablar de un nuevo régimen, yo considero que sí continuaría, los que pasan del régimen intermedio o repeco al régimen de incorporación fiscal, es como si pasaran a un borrón y cuenta nueva y les aplicarían las disposiciones que marca la ley en cuestión de reducción fiscal. Edgar, incluso uno del régimen de actividad empresarial y profesional, régimen general, si no rebasa de los 2 millones, podría estar en el régimen de incorporación fiscal. Pues nosotros interpretamos que sí, dado que no hay ninguna disposición que limite esta situación. Claro está, siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿no? Luis, misma pregunta, si estoy como persona física con actividad empresarial y no rebaso ingresos de 2 millones, ¿podría pasar al régimen de incorporación? Considero que sí, dado que no tiene restricciones, ¿no? Bueno, tiene restricciones en quienes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal, pero eso aplicaría en términos generales, ¿no? Moisés Pachuca, tengo que pagar YETU de 2012, 2013 y 2014, no he pagado por dedo. Sí, efectivamente las obligaciones que tú tenías hasta antes de que se aprobara la ley continúan, ¿no? Gilardo, debes de pagar, Moisés, las contribuciones se pagan de acuerdo a las leyes vigentes de tu tiempo, efectivamente, y además de que por disposiciones transitorias se establece que las obligaciones previstas en la ley abrogada continúan por la ley que estuvo vigente en su momento. Bueno, pues creo que ya se acabaron nuestras preguntas.
y también nuestro tiempo. Agradezco mucho a todos ustedes por escucharnos en este año, por cada año que nos, por cada hora que nos escucharon en cada semana del jueves de 1 a 2. Mixa Richard, ya en la última pregunta, ¿el régimen de incorporación se manejaba en base a flujo de efectivo? Sí, se va a manejar en base a flujo de efectivo. Y pues a todos les agradezco mucho pues, por escucharnos los jueves de 1 a 2 en esta hora PAF. Le agradezco mucho a Santa y al maestro Chamlati por las facilidades que nos otorgan. Nos vemos el próximo año. Les deseo una feliz Navidad y Año Nuevo. Que la pasen en compañía de su familia, salud, felicidad y todo. Nos vemos el próximo año y esperemos ya con nuevas disposiciones de resolución miscelánea y recuerden que pues igual lo que se comentó ahorita puede cambiar de sentido con base a esa resolución. Muchas felicidades a todos. Me dio gusto platicar con ustedes esta última semana que estamos en el aire. Y pues muchas felicidades a todos, felicidades Santa, felicidades maestro Chamlati, que ya tuve el gusto de conocerlo personalmente en el evento, y muchas gracias a todos. Quedamos para el próximo año, feliz año nuevo y hasta luego.